Paciente de 46 años, corticosteroides. Paciente de 28 años, midriático tropicamida. Paciente contable de 22 años, espasmo acomodativo. Enlazar las siguientes disfunciones: insuficiencia de acomodación. Paciente de 19 años de edad, corrección total, uso de lunas, se trata. Cuadro clínico de 8 horas, glaucoma agudo. Paciente remitido de consulta, glaucoma agudo de ángulo cerrado. Paciente de 56 años, escleritis. Paciente masculino de 65 años, hemovitrio. Varón de 33 años, herpes zóster oftálmico. Varón de 13 años, queratoconjuntivitis alérgica. Paciente de 43 años, conjuntivitis bacteriana. Mujer de 60 años, uveitis anterior. Niño de 8 años, celulitis preseptal complicada que evoluciona a celulitis orbitaria. Paciente de 28 años de edad, por 12 horas de evolución, corioretinopatía serosa central. Mujer de 55 años, uveitis anterior. Varón de 60 años con antecedentes de IAM, glaucoma de presión normal. Paciente de 28 años con diabetes tipo 1, glaucoma neovascular y retinopatía diabética proliferativa. Femenina de 50 años, oclusión de la arteria central de la retina. Paciente de 52 años, parálisis del tercer par craneal. Músculos del ojo: recto medial, abducción; recto lateral, abducción; recto superior, elevación; recto inferior, depresión; oblicuo superior, intorsión; y oblicuo inferior, extorsión. Acerca de las ametropías: CIE10, hipermetropía, H52.0; CIE10, miopía, H52.1; CIE10, astigmatismo, H52.2; CIE10, anisometropía, H52.3; y CIE10, presbicia, H52.4. Músculos aductores: recto superior, recto inferior y recto medial. Músculos aductores: recto externo y recto oblicuos. Película lagrimal: capa mucina permite la sujeción de la lágrima a la córnea; capa acuosa humecta y nutre la córnea; capa lipídica evita la evaporación de la lágrima. Baja visión es inferior o igual a 20/60, y baja visión leve es agudeza 20/60 a 20/200, 2 líneas de diferencia. Baja visión moderada, agudeza visual 20/200 a 20/400 con 3 líneas de diferencia. Y baja visión severa, de agudeza visual 20/400 a 20/1200. Y baja visión profunda, agudeza visual de 20/1200 a PL, 4 líneas o más de diferencia. Índice de refracción: aire 1, agua 1.33, vidrio Crowe 1.523, SR39 1.498, policarbonato 1.58.6 y Trivex 1.52.9. Órbita: frontal, cigomático, maxilar, palatino, esfenoides, etmoides, lagrimal. Nervio óptico y arteria oftálmica, conducto óptico. Uvea, túnica vascular. Primordio del cristalino, ectodermo superficial. Párpado superior, fibras musculares lisas simpáticas. Retractores del párpado: músculo de Müller, elevador del párpado y músculo tarsier inferior. Son glándulas sebáceas unilobulares, glándulas de 6, por donde pasan los vasos y nervios del globo ocular. Lámina cribosa. Inervación de los músculos oculares: motor ocular externo, recto lateral; el patético ninguno; motor ocular común, recto inferior, recto superior, oblicuo inferior y recto medial; y ciliares cortos, constrictor de la pupila. Cámara anterior, espacio entre la córnea y el iris, cámara anterior. Drenaje del 90% del humor acuoso vía trabecular. En referencia a la película lagrimal, es primero verdadero o falso. Características del endotelio corneal: pleomorfismo, polimegatismo. Sobre la córnea: avascular, una cara cóncava y otra convexa; poder dióptrico de 42 a 42.5 dioptrías; índice de refracción 1.376. La nutrición de las zonas más periféricas de la córnea proviene de capilares de limbo. Transparente, incoloro, flexible es el cristalino.
Músculos extraoculares: el recto medial, aducción; el recto lateral, abducción; recto superior, elevación; el recto inferior, depresión; oblicuo superior, intorsión; y oblicuo inferior, extorsión. Espiral de Tillaos: el recto medial a 5.5 milímetros de limbo; recto inferior a 6.5 milímetros de limbo; recto lateral a 6.9 milímetros de limbo; recto superior a 7.7 milímetros de limbo. Coroides y esclera se forma del mesénquima. Formación del sistema ocular del surco óptico y aparece a ambos lados del prosencéfalo a los 22 días. Los músculos oculares extraoculares se forman a partir del mesodermo falso. La córnea se forma a partir de fuentes, ectodermo superficial y mesodermo. Los órganos de la visión se desarrollan a partir del ectodermo superficial, mesodermo y neuroectodermo. Del mesénquima se forma capa vascular interna, la coroides, y una capa fibrosa externa esclerótica. El nervio óptico se forma a partir del neuroectodermo de la pared interna de la cúpula óptica y los axones de las células ganglionarias. Conos y bastones se originan, capa interna de cúpula óptica. Los músculos extraoculares se forman, falso. Arteria irriga las estructuras de formación arteria hiaolidea. El quiasma óptico. Hay una decusación de las retinas nasales. Los conos, visión diurna, fotópica, y están mayor concentrados en la mácula. Son funciones de la EPR: fagocitosis de los segmentos externos del fotorreceptor, absorción de la luz, metabolismo de la vitamina A. Todas son correctas. Células de Müller, capa limitante interna. Componentes de la vía óptica: retina, nervio óptico, quiasma óptico, CGE, radiaciones ópticas y córtex visual. Pares craneales parasimpáticos: el tercero, el séptimo, el noveno y el décimo. Pasan en la profundidad del óvulo temporal. Indique y nombre el lugar de la lesión: cuadrantanopsia homónima inferior izquierda, HGC superior derecho. Pares craneales sensitivos: el 1, el 2 y el octavo. Pares craneales que nacen en el puente de Barolio: el trigémino, moe, facial y vestíbulo coclear. Estructura básica de un fotorreceptor: expansión externa, expansión interna, cuerpo celular. Y nombre y lugar de la lesión: hemianopsia homónima derecha, lesión en cintilla óptica izquierda. Nombre y lugar de la lesión: hemianopsia heterónoma bitemporal, lesión quiasma óptico. El nervio motor ocular común inerva ¿a qué músculos? Elevador del párpado, recto medial, recto superior, recto inferior y oblicuo inferior. Segmentos del nervio óptico: intracanicular, intraocular, intraorbitario y intracraneal. Tipos de conexiones sinápticas: sinapsis química, tipos de conexiones sinápticas: axoaxónica, axodendrítica y axosomática. La sinapsis se da por la aproximación de entre dos neuronas de asociación, una neurona y una célula efectora, una neurona y una célula receptora. Todas son correctas. El sistema vértebro-basilar irriga ¿a qué estructuras? Tálamo y parte del lóbulo temporal y el lóbulo occipital. Conexión sináptica entre las células bipolares, capa plexiforme e interna. La absorción de los medicamentos a través de la vía óptica ocular, a través de la córnea y esclera. Características de las lágrimas artificiales: la tensión superficial, resistencia a la fricción entre las moléculas y partículas, la viscosidad. Propiedades de los viscoelásticos: viscosidad, elasticidad, cohesividad, adhesividad y pseudoplasticidad. Vías por donde ingresa el medicamento en el ojo: vía corneal, vía escleroconjuntival, vía nasolagrimal y vía sistémica. Señale el enunciado correcto. Una gota contiene 50 UL, solo se retiene del 17 al 20% de lo aplicado y a los 4 minutos solo hay un 10%. Paso del fármaco es por una proteína transportadora. Es difusión facilitada. Consecuencias directas del medicamento: efecto colateral. Barrera formada por el epitelio hematoacuosa. Estudia los procesos bioquímicos y fisiológicos. Farmacodinamia.
Vía principal de eliminación del fármaco, vía renal. Cuando fármaco se aplica de forma sistémica, desde vasos de iris y retina. Factores que afectan la velocidad de la disolución, tamaño de partículas, temperatura, viscosidad, solubilidad del fármaco, todas son correctas. En relación a la farmacocinética de la liberación, factores o mecánicos que protegen a este paso de los fármacos: midriasis y meiosis, la vascularización de la córnea, las estructuras capsulares del globo ocular, todas son correctas. Paciente de 46 años, corticosteroides. Paciente de 28 años, con visión borrosa y acude a consulta de oftalmología, midriático, tropicamida. Proceso infeccioso inespecífico, periodo prodrómico. No hay respuesta inmunológica, colonización. Colonizan y producen enfermedad en huéspedes, patógenos verdaderos, agentes infecciosos de huésped a huésped, transmisión directa, capaces de producir enfermedad en el huésped susceptible, inóculo infectante. Las proteínas virales son estructurales, no estructurales, de superficie, internas, todas son correctas. Capacidad que poseen los microorganismos para producir enfermedad, patogenicidad. Relacione a quien corresponda. Se forman entre dos tabiques, astrosporas. Se forman sobre estructuras de sostén, conidias. Se forman en trayecto o extremo de hifa, clamidiosporas. Se forma dentro de los esporangioporas. Los hongos se llaman blastomicetos, blastosporas. Es la invasión del organismo por parásitos, infestación. Patógenos verdaderos son coccidioidomicosis, blastomicosis, histoplasmosis, y patógenos oportunistas, aspergilosis, candidiasis y criptococosis. Simbionte se beneficia de asociación, comensalismo. Bacteria que tiene flagelos, perítricas. Características de una bacteria gram negativa: pared celular compleja, capa de peptidoglicano delgada. El micetismo es ingestión de hongos. El micotoxicosis, ingestión de toxinas elaboradas por los hongos. La alergia es sensibilidad a los antígenos específicos de los hongos. Y micosis, ingestión de toxinas elaboradas por los hongos. Parásito que sirve como reservorio, eurixeno. Agente causal de la toxoplasmosis ocular, Toxoplasma gondii. La lágrima está constituida por acuoso, mucinoso y lípido. Áreas macroscópicas especiales de la retina: mácula, papila óptica, periferia de la retina y vasos sanguíneos. Característica de los conos: es responsable de la visión central diurna y encontramos mayor concentración en la fovea. Carece de sensibilidad a los estímulos luminosos, papila óptica. Mayor cantidad de células ganglionares se encuentran en papila óptica. Característica de los bastones: es responsable de la visión periférica, escotópica, y no aportan información espacial. Encargados de convertir el estímulo luminoso en impulso nervioso, fotorreceptores. Responsables de la visión diurna y fotópica, conos. Puede modificar su radio de curvatura, cristalino. Transcelular, compuesto del 99.69%, humor acuoso. Su espesor promedio central es de 0,52 milímetros. Córnea, responsable de la visión nocturna escotópica, bastones. Convierte las imágenes que se forman en señales eléctricas, retina. Es avascular con una cápsula elástica, cristalino. Se desvía convergentemente, es la hipermetropía. Es la capacidad de percibir y diferenciar dos estímulos separados por un ángulo determinado, eso es agudeza visual. La iluminación de los objetivos, esos es factores físicos. Se debe a un acortamiento del eje anterior-posterior, hipermetropía compuesta. Sintomatología: esfuerzo visual, fatiga visual, esa es hipermetropía manifiesta. Progresa durante la adolescencia y se estabiliza alrededor de los 20 años, eso es miopía simple. La diplopia o imágenes con sombras de salto de palabras, este síntoma es del astigmatismo. Más 225 menos 4 por 85, astigmatismo mixto contra la regla. La cefalea se debe a la acomodación excesiva y a la disociación forzada de la convergencia
hipermetropía. Astigmatismo mixto con la regla, más 1,75 menos 5 por 10. Las cefaleas o síntomas astenotópicos, el vértigo y la irritabilidad, esto es astigmatismo. El astigmatismo se clasifica según su poder refractivo en simple, compuesto y mixto. 0,00 menos 5 por 10, astigmatismo miópico simple con la regla. Cuando un meridiano principal se sitúa por delante de la retina, esto es mixto. Los músculos aductores, recto superior, inferior y medial. Músculos aductores, recto superior, inferior y medial. Astigmatismo miópico simple contra la regla, 0,00 menos 1 por 100. Uno de los puntos focales está situado en la retina, astigmatismo simple. Cuando un músculo ciliar se contrae, enfoque para visión próxima. Músculos aductores, recto externo y oblicuos. Astigmatismo hipermetrópico simple con la regla, 0,00 más 1 por 20. Uno de los puntos focales está situado en la retina y el otro está delante de la retina. Puede ser astigmatismo miópico simple. Cuando el músculo ciliar está relajado, esto es enfoque para visión lejana. Se contrae al mirar un objeto próximo, pupila. Disminución de la cámara anterior a 0,4 milímetros. Snell es 2040, es igual a 0,50 decimal. El orificio del agujero estenopeico es de 1,0 y 1,5 milímetros. Snell es 20-100, que es igual a 0,20 en decimal. Se desplaza hacia la córnea entre 0,3 y 1 milímetro. Esto lo realiza el cristalino. Ojo más largo, protuberante, pupilas midriáticas, esto es miopía. En la hipermetropía se la considera media cuando sus valores están en más 3,25 hasta más 5 dioptrías. Característica de los conos. Es responsable de la visión central diurna y encontramos mayor concentración en la fovea. Astigmatismo mixto con la regla, más 1 menos 5 por 10. El segmento anterior está compuesto por, excepto una, párpados, conjuntiva, córnea, menos la retina. Acerca de los párpados, el primero es falso, el siguiente es falso, el otro es verdadero, verdadero y verdadero. Funciones del cuerpo ciliar: acomodación y producción del humor acuoso. Capa de película lagrimal con su función. La capa mucinosa permite la sujeción de la lágrima a la córnea. La capa acuosa humecta y nutre la córnea. Y la capa lipídica evita la evaporación de la córnea. Formación de imagen en la retina. Es una etapa óptica, química y neuronal. Son funciones de la coroides. Da soporte estructural y funcional a la retina, nutre la retina y a la esclera, absorbe la luz que llega al ojo y prevenir así su reflexión. Todas son correctas. Estructura que interviene en la acomodación. Cristalino, sonula de zinc y músculo ciliar. En relación a los reflejos pupilares, la función del reflejo fotomotor consiste en ayudar al ojo a adaptarse de forma rapidísima a una de las condiciones lumínicas cambiantes. Función de la vitamina A en la formación de la rodopsina. Si hay exceso de retinal en la retina, vuelve a transformarse en vitamina A. Señalo el enunciado correcto. El tamaño de la pupila está determinado por la interacción del sistema nervioso simpático y parasimpático, los cuales van conectados al iris. Factores que evitan que el estroma se edematice. Función de la barrera del endotelio, función del bombeo del endotelio, función de la barrera del endotelio. Todas las anteriores son correctas. Mecanismos pasivos que ayudan al mantenimiento de la deshidratación de la córnea. Evaporación y pío. Es una glándula sudorípara, glándulas de Moll. Drena el 90%, esto es vía trabecular. Es la etapa óptica de la formación de una imagen en la retina, esto es la córnea, la pupila y el cristalino. En la etapa neuronal de la formación de una imagen en la retina, proveen información sobre el movimiento y profundidad, orientación, distancia y localización. Dice, enfoque inadecuado de la imagen sobre la retina, esto es ametropía.
Anomalía puede ver los objetos cercanos claramente, pero los lejanos se ve borroso. Miopía es un trastorno de la refracción en el cual el ojo anatómico es más largo de lo normal. Miopía. Anomalía refractiva tiene problemas de visión de distancias cortas. Hipermetropía. Anomalía de refracción en el que el poder dióptrico del ojo es diferente en cada uno de sus medios. Astigmatismo. Los meridianos principales están situados entre 90 uno del otro. Astigmatismo regular. Los meridianos principales no son perpendiculares entre sí. Astigmatismo irregular. Astigmatismo directo con la regla a 0 o 80 o 180 grados. Astigmatismo indirecto contra la regla está a 90 grados. Astigmatismo oblicuo entre 25 a 65 y 115 a 155. El meridiano amétrope se sitúa por delante de la retina y el meridiano principal se encuentra sobre la retina. Astigmatismo miópico simple. El meridiano amétrope se sitúa por detrás de la retina y el meridiano principal se encuentra sobre la retina. Astigmatismo hipermetrópico simple. Los dos meridianos se encuentran por delante de la retina. Astigmatismo miópico compuesto. Los dos meridianos se encuentran por detrás de la retina. Astigmatismo hipermetrópico compuesto. Un meridiano principal se sitúa por delante de la retina y el otro por detrás. Mixto. La diferencia en el estado refractivo cuantitativo en los dos ojos. Anisometropía. La diferencia de ametropía entre ambos ojos. Antimetropía. Rellenar. Cristalino, incremento o disminución y dióptrico. Ítems que corresponden a la tríada acomodativa: acomodación, convergencia y miosis. Verdadero o falso en la acomodación es verdadero, verdadero, falso, falso. La respuesta involuntaria y automática de la acomodación, esto es acomodación refleja. En la acomodación está presente incluso en la ausencia de estímulo, esto es acomodación tónica. Factores influyentes de la acomodación tenemos. Factores influyentes de la acomodación tenemos diámetro pupilar porque influye en la profundidad del foco, edad, aumenta el punto focal, de efectos refractivos, tamaño de test y velocidad de acercamiento, medicamentos. Acomodación que se puede estimular por varios métodos. La acomodación que se puede estimular por varios métodos, con lentes esféricas negativas por acercamiento de un estímulo, a través de la instalación de fármacos para producir respuestas acomodativas, aumento del poder del cristalino para enfocar en diferentes distancias, acomodación, movimientos coordinados del ojo, convergencia, disminución y contracción de la pupila para facilitar el enfoque, miosis. Las pruebas para evaluar la acomodación son amplitud acomodativa, ARP y ARN, flexibilidad y acomodativa, respuesta acomodativa. El paciente tiene dificultad para estimular la acomodación, insuficiencia acomodativa, descrita por Von Graeff, exceso acomodativo. Disfunciones acomodativas, insuficiencia acomodativa, fatiga acomodativa, parálisis acomodativa, exceso acomodativo, espasmo acomodativo. En la prueba del método de Dondes, pedimos al paciente que observe una línea mejor a su grueso visual en visión próxima. Y sí, la flexibilidad acomodativa se evalúa con acomodación relativa positiva, acomodación relativa negativa y flippers. Para evaluar las respuestas acomodativas se realiza método de estimación monocular, MEM, y retinoscopía de Nott, AC/C. La amplitud acomodativa se realiza método de acercamiento o de Dondes, método de Dondes modificado y fórmula de Hofstetter, método de Scher. Paciente de 22 años, presenta molestias en la visión borrosa ocasional, esto es espasmo acomodativo. El test de Torrington, hay una endoforia. Al evaluar la percepción simultánea, existe percepción simultánea con diplopia cruzada y una exodesviación. Valores normales del estereopsis, 40 segundos de arco, 20-25. Rellenar. Percepción simultánea, imágenes, ojo. Funciones acomodativas, verdadero, falso. Verdadero, falso, verdadero, verdadero. La deficiencia visual implica la presencia de una patología de base visual, esto es baja visión.
La distancia que utilizan los prototipos para evaluar la agudeza visual de baja visión, 4 metros. Completar capacidad visual, patología visual o sistémica. Problemas visuales de albinismo, excepto, fotofobia sí, nistagmo sí, estrabismo sí, errores refractivos, menos moscas volantes. Pacientes de baja visión comprende las siguientes evaluaciones, excepto toma de agudeza visual, campo visual, sensibilidad al contraste, tonometría y cheiroscopio. Características de los bastones: ser protectores informativos y distintivos. Acerca de los bastones: el bastón verde verdadero, el uso del bastón amarillo verdadero, el uso del bastón blanco falso y el uso del bastón rojo falso. El objetivo básico de la estimulación temprana es que un niño confiera un significativo a los estímulos visuales que recibe, verdadero. Factores que determinan el desarrollo de la visión, desarrollo visual, la perfecta integridad de los mecanismos visuales y cerebrales en el proceso de la percepción visual. Rellenar: Marfan, catarata, subluxación y cristalino. Paciente con baja visión: aquellas personas con la agudeza visual corregida inferior o igual a 20/60 y un campo visual menor a 10 grados. Sistemas ópticos de lentes que producen una magnificación de una imagen en la retina del ojo. Ayudas ópticas. Año en que la OMS suprime el término baja visión: 2009. El objetivo del tratamiento de un paciente de baja visión es potenciar su visión residual con ayudas ópticas. Primera causa de baja visión en los adultos mayores: degeneración macular asociada a la edad. Rellenar: funcional, reducción, anormal, deficiente. Factores relacionados con el aumento del riesgo de ambliopía: alto error refractivo, artritis reumatoide juvenil, hipertensión arterial de la madre, tabaquismo. Verdadero o falso: en la ambliopía es todos verdaderos, en el verdadero y falso de ambliopía, todos verdaderos. En la ambliopía, entre las disminuciones visuales mencionadas a continuación, una no corresponde al grupo. Sí es disminución de la agudeza visual, sí; disminución de la sensibilidad de contraste, sí; interacción de espaciales anormales, sí; disfunciones binoculares, sí; disfunciones locomotivas, sí; fenómeno de crowding, sí; disminución del campo visual, esa no es. Los objetos ubicados por detrás del área de Panon, esto es diplopias homónimas, y los objetos ubicados por delante del área de Panon, estos son diplopias cruzadas. Ambliopía leve: la diferencia de agudeza visual en ambos ojos es menor a 0,2, 20/100 y hasta 2 líneas de diferencia. Ambliopía moderada: la diferencia de agudeza visual de 0,2 a 0,5, 20/100 a 20/40 y hay 3 líneas de diferencia. Y ambliopía profunda: la diferencia de agudeza visual es mayor a 0,5, 20/40, 4 líneas de diferencia o más. En aquella es la que el defecto de refracción es similar en ambos ojos. Ambliopía refractiva isoametrópica: la diferencia de este estado refractivo cuantitativa entre dos ojos. Ambliopía refractiva anisometrópica. Ambliopía por deprivación: se produce cuando el ojo o los dos no reciben un estímulo visual adecuado y debido habitualmente a opacidades en los medios transparentes del ojo. Ambliopía idiopática: en la cual se desconocen las causas de ambliopía, a veces no se es posible encontrar patología alguna ni evidencias de enfermedad susceptible de ocasionar ambliopía. Ambliopía iatrogénica: es la cual se ocasiona por mala praxis médica. Técnica en pacientes pediátricos: retinoscopía de Mohindra. Enlazar las disfunciones acomodativas, esto es insuficiencia de acomodación. La supresión asociada con estrabismos es más profunda, en la que se presenta en casos de anisometropía, verdadero. Es una disminución de la agudeza visual a partir de procesos patológicos. Ambliopía orgánica: ambliopía por deprivación visual, por ptosis, cataratas, leucomas, hemorragias vítreas y colobomas. Verdadero o falso: esto es señal elipse en cuanto al reflejo del ojo y lo demás, todas son verdaderas. Es la más usada, conformada por un numerador fijo 20, esto es escala de Snell. Modelo estándar para la medida de agudeza visual, esto es la escala de Logman. Rellenar: deprivación, transparencia, patología, no procesa. Rellenar: supresión,
tridimensional estereoscópica. Etapas del desarrollo de la visión: etapa motora, etapa sensorial, etapa de percepción, etapa de estabilización sensorial. Verdadero o falso en la visión binocular y fusión. A ver, todas son verdaderos también en esto. El plano imaginario producido por dos puntos de fijación, este es oróptero. Zona de la retina en la que da lugar una percepción fusionada, área de Panon. En la apreciación simultánea de dos imágenes de un mismo objeto, esto es diplopia fisiológica. Capacidad de fusionar las imágenes neurales obteniendo una representación única. El estímulo coincide en ambas fobias, el estímulo visual sea razonablemente similar en cada ojo, existan transparencia de medios, agudeza visual y percepción de tamaños. Para que exija visión binocular adecuada se requiere de grado de estereopsis o visión estereoscópica, grado de percepción simultánea y grado de fusión. Para evaluar la percepción simultánea se debe colocar el prisma base inferior en el ojo izquierdo. Para la elaboración de la fusión con filtro rojo se debe colocar el filtro rojo sobre el ojo derecho del paciente y pediremos que mire la luz puntual. Posteriormente le preguntaremos de qué color ve la luz. Según el grado de visión binocular, fusión. Segundo de grado de la visión binocular, fusión. La visión estereoscópica es la capacidad que tenemos las personas para integrar las dos imágenes que percibimos. Este es test de Titmus. Eje de Fick, transversal u horizontal, eje X. Eje de Fick afuera y adentro, eje Z. Eje de Fick intorsión y extorsión, eje Y. Los principios que rigen los movimientos oculares, ley de Sherrington y ley de Schering. Son movimientos que evalúan de manera binocular versiones. Son movimientos rápidos de fijación a 20 y 30 metros, sacádicos. Son movimientos lentos para mantener la imagen en la fobia de un objeto estático, seguimiento. Son movimientos que evalúan de manera monocular, ducciones. Son movimientos binoculares en que los ojos se desplazan en la misma dirección, vergencias. Consiste en la observación de la posición de los reflejos luminosos sobre la córnea, el test de Hirschberg. Si el reflejo de Hirschberg se encuentra en la línea media entre dos bordes de la pupila y el borde del iris, el paciente tiene una desviación manifiesta de 30 grados de reflejo corneal. Rellenar, tropia, manifiesta, cover, uncover. Rellenar también foria, latente, cover alternante. Las vergencias son movimientos binoculares de los ojos, se mueven en la misma dirección, pero en sentido opuesto. Es la torsión interna del ojo alrededor de su eje. Encicloforia, desviación horizontal de los ejes visuales hacia adentro. Endoforia, torsión externa del ojo de su eje. Excicloforia, desviación horizontal de los ejes visuales hacia afuera. Exoforia, desviación de los ejes visuales hacia abajo. Hipoforias, desviación de los ejes visuales hacia arriba. Hiperforias. Verdadero o falso de endoforias y exoforias. A ver, es verdadero, falso. Sistemas de disociación más utilizados que podemos destacar: cover test, métodos de von Graefe, variedades de Maddox, vergencias fusionales, test de Torrington. Rellenar, alteración, paralelismo, desvía y diferente. A ver, relaciona con una X como corresponda. Si la mirada se desvía hacia afuera es divergente, hacia arriba y hacia abajo vertical, adentro convergente y en sentido giratorio alterno. Base semiterminado monofocal sin molde, tallado digital, tallado tradicional para realizar el proceso de una luna, moldes con curva. Tallado tradicional al momento de realizar el proceso de una luna generan curvas uniformes. Tallado digital al momento de realizar el proceso de una luna generan curvas esféricas. Orden según el proceso de tallado. Primero, desbloqueo, bloqueo, generador de curvas, afinado y pulido, desbloqueo y control de calidad. Proceso en que se determinan las curvaturas anterior y posterior de la lente de tallado, generado de curvas. ¿Cómo se seleccionan los parámetros
como son la curva base y el molde del tallado, es según la medida o refracción entregada por el profesional optómetra. ¿Por qué los lentes oftálmicos deben mantener una curvatura convexa en la cara anterior? Los lentes deben mantener un grado de curvatura para mantener la distancia al vértice con las distancias de la posición de la mirada. ¿Qué limitaciones de tallado manual que realizaban los primeros ópticos? A ver, esto es verdadero, 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 falso. Mide las distancias de los lentes, de las caras de los lentes, esferómetro. Un local para instalación de una óptica, 50 metros. La visión se produce cuando los haces oculares enviados desde los ojos chocan con objetos, esto es teoría estoica. Padre y propuesta de la optometría como profesión, Pretince. Principal causa infecciosa de ceguera a nivel mundial, tracoma. Louis Emily Jabal, von Helmholtz y Hjalmar August, esto hicieron el queratómetro. Primero en decir que la imagen se forma en la retina del cerebro y se modifica. Primero en decir que la imagen se forma en la retina y en el cerebro la modifica, Kepler. Thomas Young fue el fundador de la óptica fisiológica, creador de los optotipos que en la actualidad llevan su nombre. Descartes, Young, Snellius, ninguna es correcta. 10 indica deficiencia visual de lejos moderada, agudeza visual 2070 a 20-200. Disminución de la agudeza visual causada por un desarrollo normal, ambliopía. Diseñó el primer progresivo Varilux Bernard Maitenaz. Principales causas de visión deficiente, errores refractivos no corregidos y cataratas. Inventor de lentes bifocales, Benjamin Franklin. Inventor de las primeras gafas, Roger Bacon. Empleó plásticos sintéticos en combinación con vidrio para fabricar lentes, William Flaybaum. La carrera de optometría es una profesión autónoma. Óptica física, estudio de los fenómenos que investiga la naturaleza de la luz. Rellenar, Isaac Newton y corpuscular. Material que permite un poco paso de la luz, materiales translúcidos. Es el cambio de dirección de la luz al entrar en contacto con una superficie que no puede atravesar. Reflexión de la luz. Rayos salen reflejados en todas direcciones desordenados. Reflexión difusa. Es el cambio de dirección de los rayos de la luz que ocurren tras pasar estos de un medio a otro. Refracción de la luz. Cuando el rayo refractado pasa por un medio menor de índice de refracción, aire-agua, esto es refracción interna. Cuando el rayo refractado pasa por un medio de mayor índice de refracción a vidrio-aire, esto es refracción externa. Verdadero y falso sobre la luz es verdadero, falso, verdadero, verdadero. El fenómeno de separación de los colores que componen la luz blanca por efecto de refracción, dispersión de la luz. En un momento en el que los dos o más ondas se superponen, interferencia de la luz. La onda luminosa es desviada por efecto de encontrarse con un obstáculo en su trayectoria, difracción de la luz. El ojo se considera, según la óptica física, un sistema óptico. Elementos reflectores, espejos. Sistema que utilizan espejos y lentes, sistemas catadióptrico. Sistema que solo utiliza lentes, sistema dióptrico. Sistema que solo utiliza espejos, sistema catóptrico. Son elementos reflectores, lentes. La imagen puede ser clasificada según su orientación en derecha tiene la misma orientación y invertida tiene la orientación contraria. La imagen puede ser clasificada según su tamaño. Aumentada es más grande que el objeto, tamaño natural es tan grande como el objeto, disminuida es más pequeña que el objeto. La imagen puede clasificar según la procedencia de los rayos en real, es un espejo que aparece por delante en un dioptro detrás, virtual en un espejo están detrás y un dioptro delante. Óptica geométrica, estudio del comportamiento de la luz, la trayectoria que sigue el rayo de la luz. Leyes de la óptica geométrica, propagación de la línea recta de la luz, ley de refracción de Snell, dispersación de la luz. Es igual al cociente entre la velocidad de la propagación de la luz en el vacío. Índice de refracción de la luz. Índice de refracción en constante para cualquier dirección de transmisión. Medios homogéneos e isótropos. Respecto al índice de la luz, ya leímos.
Verdadero o falso sobre refracción. A ver, verdadero, 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 todo verdadero. En principio afirma que la trayectoria real sigue un rayo de luz. Principio de Fermat. Cuando la velocidad de la luz es igual en todo medio, la luz seguirá una trayectoria en línea recta en sus puntos en el tiempo mínimo posible. La velocidad de la luz en el medio anterior es mayor que en la velocidad del medio superior. Luz no seguirá una trayectoria en línea recta, sino una trayectoria curva que le toma el tiempo mínimo. Cuando existe dos medios de distinto trayectoria, no será ni línea recta que los une, ni la trayectoria curva anterior. Si dos trayectorias rectas en cada medio, que el conjunto serán una trayectoria de tiempo mínimo. Rellenar paralelo foco, rellenar centro óptico lente, rellenar foco eje óptico y rellenar acerca de las lentes convergentes, verdadero, falso, verdadero, verdadero. Son más gruesas en su parte central y más finas en los bordes, lente convergente. En una línea horizontal que pasa por el centro de la lente y divide en dos partes iguales, eje óptico. Son aquellos cristales que cuentan con las curvas hacia afuera, en donde el centro suelen ser mucho más grueso que los alrededores, biconvexo. Estas lentes son cóncavas por un lado y convexas por otro, menisco convergente. Generalidades de la óptica. Es la rama principal de la óptica fisiológica y sigue. Es considerado el ojo un sistema óptico porque es un conjunto de dioptros y lentes. Sustancia sensible a la luz en los bastones se llama rodopsina. Percibe las representaciones de las diferentes longitudes de onda del espectro visible, visión cromática. ¿Cuál describe el componente de la función visual, campo visual? La capacidad del sistema visual para recibir estímulos proyectados en la función del punto de fijación y sigue. La ausencia de conos y bastones, esto es en la papila o disco óptico. Requisitos necesarios para la medida de la agudeza visual. El objetivo debe estar cerca, situado a 35 centímetros del paciente. Para la medida se emplea la cartilla de Jaggers. Debe colocarse el paciente de espalda a la luz y está incidiendo en la cartilla. A ver, representa un astigmatismo mixto, más 350 menos 4 por 90. Representa un astigmatismo hipermetrópico compuesto, más 2.50 más 2.50 menos 1 por 180. Representa un astigmatismo miópico simple, menos 2 más 2 por 0. Representa un astigmatismo miópico compuesto, menos 0.75 menos 2 por 0. Y representa un astigmatismo mixto, más 18 menos 20 por 55. A consulta acude un paciente de 19 años, seleccionar la combinación correcta. Corrección total del defecto en ambos ojos, uso de lunas con filtro antirreflejos o protección luz azul. Se trata de un caso de anisometropía refractiva por hipermetropía elevada en el ojo izquierdo, corrección con lentes de contacto. Cliente refiere inconfort teniendo que bajar lentamente la cabeza para ver bien de lejos. Esto es altura focal excesiva, se debe aumentar la altura focal mediante la apertura de las plaquetas. Alteraciones campimétricas en las características del daño en el campo visual de un paciente con glaucoma. Escotoma de Beck-Herrum. La hemianopsia heterónima bitemporal se da en quiasma óptico. Las retinas temporales de ambos ojos proyectan la visión en los campos visuales nasales. Hemianopsia heterónima binasal. Teniendo en cuenta los límites del campo visual y su objeto de estudio de una campimetría. Estudia desde 0 grados hasta 25 grados y de 30 grados centrales, campo visual central. Marque cuál de los siguientes planteamientos sobre el campo visual por confrontamiento es correcto. Al realizar el método se compara el campo visual del paciente con el examinador. Se define como la capacidad de resolución espacial del sistema visual para resolver, reconocer o discriminar detalles de los objetos. En la densidad de la óptica de los medios refringentes, índice de refracción. Causa más común de la pérdida de visión imprevenible en niños, ambliopía. Tipos de movimientos de fijación conocidos como micromovimientos, trémores, microsacádicos y fluctuaciones. Durante la época de recién nacido predominan los reflejos posturales.
Su función es ubicar imagen del objeto inmóvil lo más exacto posible en la fobia, esto es movimiento de fijación. La caída de la cabeza hacia atrás cuando el neonato es iluminado con la luz intensa es el reflejo de Paper. En referencia a la anisometropía, antimetropía media. En el periodo de la emetropización, los elementos más importantes influyen en el periodo de metropización, los elementos más importantes: la potencia refractiva de la córnea y cristalino, profundidad de la cámara anterior y longitud axial. Poder dióptrico de la córnea que conserva toda su vida a los 4 años. Longitud axial del nacimiento 17 a 17.5 milímetros, longitud axial a los 3 años 23 milímetros, longitud axial a los 13 o 15 años 24 milímetros, y respuesta del cierre del ojo al ruido intenso es reflejo cocleopalpebral. En un niño de 2 años de edad, ¿qué test emplearía para la valoración de agudeza visual? Test de mirada preferencial. Mención de los tipos de ojo rojo: inyección conjuntival, hiposfagma, inyección ciliar, sectorial y mixta. Son manifestaciones objetivas físicas o químicas. Signo: secreción serosa, conjuntivitis vírica, artritis reumatoide, uveitis seco. Patología que manifiesta un ojo rojo sectorial: epiescleritis, uveitis anterior, inyección ciliar, pupila miótica y tindal positiva. Retinopatía diabética proliferativa es presencia de neovascularización. Secreción purulenta, conjuntivitis bacteriana. Paciente de cuadro clínico de 8 horas, esto es glaucoma agudo. Dos signos presentes de la retinopatía diabética no proliferativa: microneurismas y exudados. Grado de Van Herrick, grados de Van Herrick, un espesor de espacio óptico de 0.5 a 1. Esto es abierto, improbable que se cierre. Técnica de Van Herrick, 60 grados. Van Herrick, el segundo grado, de 0.25 a 0.50, sospechoso. La técnica de iluminación de expresión escalar, esto es indirecta. Para observar la cámara anterior, técnica de Van Herrick. Técnica de iluminación sección óptica. Técnica de iluminación sección óptica es tamaño de hendidura mínimo, ángulo de sistema de iluminación a 45 grados y sistema de obturación 0 grados. El signo de GUM es característico de retinopatía hipertensiva. En referencia a síntomas y signos de relación a quien corresponda. Es común en distintas patologías de diferentes aparatos. Síntoma general. Síntoma o signo característico que orienta al diagnóstico: patomonómico. Es común en patologías de un mismo aparato. Síntoma específico. Son los que narra el paciente sin tener importancia para el diagnóstico. Síntoma banal. La ausencia de reflejo córneo-palpebral indica afección del nervio oftálmico y nervio facial, en referencia a la motilidad ocular. Ducciones, movimientos monoculares. Versiones, movimientos binoculares conjugados. Divergencias: los dos ojos se mueven asincrónica y simétricamente en la misma dirección y en sentido opuesto. Principal anticuerpo de secreciones externas como la lágrima, leche materna y saliva. IgA. Tipos de protección que tenemos frente a un agente infeccioso: exclusivamente las barreras naturales, inmunidad innata adquirida, complemento como puente de inmunidad innata y adquirida. Repetimos la pregunta: tipos de protección que tenemos frente a un agente infeccioso. Barreras naturales de inmunidad innata e inmunidad adquirida. Esa es la respuesta. Fases de la fagocitosis: quimioextasis, diapédesis, opsonización. Todas son correctas. Tipo celular predominante en la inmunidad innata: fagocitosis, leucocitos, natural killer. Los tejidos linfoides primarios son timo y médula ósea roja. ¿Qué facilita la fagocitosis? La opsonización. Signos de inflamación: edema, rubor, calor y dolor. Cambios que producen la inflamación. Esta nos repetimos. Son características del inmunoprivilegio ocular, esto es
Presencia de barreras oculares que no dejan pasar las moléculas y células, no poseen ganglios linfáticos, poseen antígenos secuestrados. Todas las anteriores son correctas. Cambios que se producen en la inflamación, cambios hemodinámicos en un aumento de la permeabilidad vascular y acumulación de células blancas. Destruyen las células a través del ataque a su membrana plasmática, células asesinas naturales, mediadores químicos de la inflamación, histamina, factores de coagulación, factores de complemento, citoquinas. Verdadero o falso sobre ojo, verdadero, verdadero, falso. Signo de Hutchinson, este es herpes zóster oftálmico. Paciente remitido a consulta general en poca evolución, valoración oftálmica, este es glaucoma agudo de ángulo cerrado. Borde palpebral enrojecido, orificios de meibomio poco visibles, costras amarillas en la base de pestañas, escala 2. Paciente mujer de 56 años de edad, este es escleritis. Triada conjuntival, ardor, prurito y sensación de cuerpo extraño. Paciente masculino de 65 años, esto es hemovitrio. Mujer de 49 años de edad que acude, queratitis herpética. Varón de 35 años de edad, herpes zóster oftálmico. Varón de 13 años de edad, este es queratonconjuntivitis alérgica. Paciente femenina de 10 meses de edad, esto es catarata congénita. Paciente de 43 años de edad, acude a presentar ojo rojo bilateral, conjuntivitis bacteriana. Mujer de 60 años con diagnóstico de artritis reumatoide, uveitis anterior. Niño de 8 años que presenta desde hace 48 años, esto es celulitis preceptal complicada que evoluciona a celulitis orbitaria. Paciente acude a consulta posterior a accidente de tránsito, esta es fractura de suelo de órbita. Paciente de 28 años que acude a consulta, este es con cuadro clínico de 12 horas, este es chorioretinopatía serosa central. Causa más frecuente de la hemorragia vítrea, retinopatía diabética proliferativa. Causa de diplopia monocular, catarata, subluxación del cristalino o desprendimiento de retina. Son signos de alarma de un traumatismo ocular, disminución de la agudeza visual, inyección ciliar, pupillas asimétricas o reactivas, tinción corneal, exoftalmo. Definición de salud ocupacional, actividades que se promueven la salud para las personas activas intentando controlar los accidentes y enfermedades. En relación a lo que se trata la salud del trabajador con el trabajo que se ejecuta. A ver, es la relación en que se da entre la salud del trabajador con el trabajo que se ejecuta, agente, huésped, medio ambiente. Es la causa directa e inmediata de la enfermedad o accidente producido por el trabajo, daño. Evaluación postocupacional se hace en el momento del retiro del trabajador. Enfermedad profesional se caracteriza conceptualmente por todo estado patológico permanente o temporal que sobrevenga como consecuencias obligadas en el trabajo. No es accidente de trabajo el que no se produzca por ejecución de actividades diferentes para las que fue contratado el trabajador. Usted es un supervisor de un cajero de banco y desde la área de contabilidad, ¿qué recomendaría? Recomendaría un examen visual y ergonómico por los 8 empleados, solicitar RRH y un tamizaje general para todos en el banco. Los pondría a prueba y capacidad para evaluar aptitud. Común en sectores como construcción, soldaduras, automotores, mecánico. Angulación vertical en la pantalla para guardar perpendicularidad, 20 grados. Verdadero o falso acerca del LED. El primero es aumenta, es falso, y reduce, es verdad. La visión deportiva agrupa numerosas habilidades físicas y mentales sensoriales. Agudeza visual estática. Deportes que alternan distancias intermedias, lejanas y ping-pong, esto es acomodación. Componente invisible al espectro electromagnético con longitud de onda de 700 y 1000 nanómetros y 1000 nanómetros, esto es radiación infrarroja. Máscara facial más equipos de protección oculofaciales, esto es máscara facial completa más respirador. Acciones que promuevan daños a la salud, este es riesgo ergonómico.
¿Qué es la neurona? Son células del sistema nervioso especializadas en el captar estímulos provenientes del ambiente y transportar y transmitir impulsos nerviosos. ¿Cuántas células neurales posee el ser humano? De 100.000 a 150.000 millones de neuronas. ¿Dónde se encuentran las neuronas? Las neuronas se encuentran o se hallan en el encéfalo, médula espinal y ganglios. ¿Qué son las células gliales? Son células de sostén del sistema nervioso. ¿Cuál es la función de las células gliales? Intervienen activamente en el procesamiento cerebral de la información en el organismo y producir la mielina. ¿De qué suelen ser origen patológicamente las células gliales? Las células gliales son el origen más común de tumores cerebrales. Está compuesta por ¿de qué está compuesta la membrana celular? Está compuesta por los lípidos, las proteínas, los glúcidos y colesterol. ¿Qué función tiene el colesterol en la membrana? Regula la fluidez de membrana celular. ¿Dónde se realiza la síntesis de las proteínas de la neurona? En el cuerpo celular. ¿Cuáles son los tipos de proteínas en la membrana celular? Proteínas de membrana integrales y proteínas de membranas periféricas. Diámetro de los bastones en la retina central y periférica: 2 micrómetros en la retina central y alrededor de 4 a 5 micrómetros en la retina periférica. Diámetro de los conos de la retina central y periférica: 1.5 micrómetros en la retina central y entre 5 y 8 micrómetros en la retina periférica. La capa de las fibras de Henle también es conocida como capa plexiforme externa. Cantidad de fotorreceptores: de 600 y 1000 para los bastones y de 1000 a 1200 para los conos. Estructura de los fotorreceptores: contiene el aparato Golgi, segmento interno. Milivoltios de la membrana plasmática: 70 milivoltios. ¿Cuáles de los siguientes no es del registro electrofísico ocular? Electronistagmograma, electrorretinograma, electroculograma y el electrocorneograma. Ese no es. Los conos están especializados en la visión diurna. Señala lo correcto. Los conos están especializados en la visión diurna. Eso es. Señala lo correcto. El electrooculograma registra la posición de los globos oculares en la bóveda craneal. Señale lo correcto. El electrorretinograma registra la actividad eléctrica de la retina. Oclusión incompleta del párpado, lagoftalmos. Al realizar el reflejo de Brugner en un paciente con una endotropia de 30 grados, esto es, ojo izquierdo. Paciente acude a consulta con imposibilidad de cierre de la hendidura palpebral, esto es, músculo orbicular de los párpados y nervio facial. Reflejo de Purkinje-Samson 2, P2, esto P2 se refracta y se refleja en la cara anterior del endotelio corneal. Trastorno que se distingue por los pliegues cutáneos verticales en los cantos mediales. Epicanto. Reflejo divergente. Un paciente de hipermetropía de 8 dioptrías, ¿qué tendrá en el reflejo retiniano y sombras? Tendrá un reflejo divergente, sombra lenta, apagada y estrecha. ¿Cuál es la refracción bruta y neta? Retinoscopía bruta de más 2,75 y retinoscopía neta de más 0,75. Infección de la grasa y músculos extrínsecos del ojo con la afección de párpados y cejas, esto es, celulitis orbitaria. La dacrioadenitis es inflamación de las glándulas lacrimales. Una hemianopsia bitemporal es lesión de quiasma óptico. Mujer de 55 años de edad, esto es uveitis anterior. Paciente varón de 60 años, esto es glaucoma de presión normal. Un defecto pupilar aferente de Marcos Gum, no hay reflejo directo en ese ojo. Lesión del nervio óptico ojo derecho. 3 milímetros de sangre en la cámara anterior, esto denomina ifema. Se observa una disminución, una tinción en forma de úlcera dendrítica, queratitis herpética. Bordes definidos, excavación de mayor a 0,4, relación C/D, esto es glaucoma.
Respuesta lenta y perezosa de la pupila, uveitis anterior. El defecto campimétrico caracterizado por amaurosis total monocular, retina o nervio óptico del mismo ojo del defecto campimétrico. La ceguera en las mitades derechas del campo visual de ambos ojos, esto es afectación en la vía visual de las fibras nerviosas y proviene de la retina nasal del ojo derecho, de la retina temporal del ojo izquierdo. Ceguera en las dos mitades temporales del campo visual de ambos ojos, esto es hemianopsia heterónima bitemporal. Paciente de 28 años con diabetes tipo 1, este es glaucoma neovascular y retinopatía diabética proliferativa. Paciente de 50 años de edad, acude a consulta por pérdida brusca de la visión, oclusión de la arteria central de la retina. Lesión de la vía visual, cuadrantanopsia homónima derecha. Paciente de 52 años de edad, este es parálisis del tercer par craneal y el término pseudofagia quirúrgico en el ojo derecho. Presencia intraocular, presencia de lente intraocular.